mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes. Desde el 24 de mayo vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que no pasen angustia de que no tengan recursos para alimentar a sus hijos. Nosotros no venimos motivados ni por el odio ni por la venganza. ¿Estamos listos? Me avisas. Muy bien, muchas gracias a todos y todas ustedes por estar con nosotros. Estamos el día de hoy con un invitado especial. Se trata del economista Andrés Arauz, candidato presidencial por las listas 1 o la Unión por la Esperanza aquí en el Ecuador. Bueno, pero la transmisión tiene algo de especial. Estamos contactándonos con Bolivia. Andrés se encuentra ya en Bolivia. Bueno, para iniciar nada más y romper el hielo en esta conversación, Andrés, cuénteme cómo recibieron los bolivianos el triunfo de Ecuador allá de la selección ecuatoriana en Bolivia. Genios aquí los bolivianos luego del resultado. Inclusive aquí la coyuntura fue que anunciaron la captura, el apresamiento del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Así es. No entendí bien ahí el vínculo, pero bueno, añadió al ambiente un poquito del clima negativo. En todo caso, para nosotros fue una victoria que la celebramos aquí entre los hermanos bolivianos. Y que bueno, ahora ya estamos ya obviamente dedicados nuevamente Así a es. las preocupaciones ciudadanas. El deporte emociona, pero hay que pasar la hoja, ¿no? Bueno, en esta visita que usted tiene en Bolivia como candidato presidencial, ha conversado con el actual presidente ya Luis Arce referente a una integración en la región, especialmente algo que necesitamos todos los países de Latinoamérica, una reactivación económica. ¿Cómo le fue en esas conversaciones, economista? Claro, tenemos varias reuniones con Luis Arce en la agenda. Una primera conversación que tuvimos, hablamos mucho sobre las prioridades económicas, que era atender a las familias ecuatorianas y bolivianas, cada quien por su lado. Él ha visto que la necesidad de inyectar recursos a las familias es la misma que tenemos en el Ecuador. Lamentablemente estamos pasando por gobiernos que no han tenido como prioridad a las familias y que ahora eso se atenderá de forma inmediata. También hablamos sobre las posibilidades de integración, pero no solo de integración política, sino productiva, científica, tecnológica. Bolivia es una potencia mundial con relación al litio, que es el que encontramos en las baterías de los celulares, por ejemplo, y que también sirven para el transporte eléctrico. Así que ahí tiene Bolivia un futuro muy promisorio. Tendrá el mineral, uno de los minerales más importantes del siglo XXI, conforme se va desfasando la matriz energética contaminante basada en combustibles fósiles y se la va reemplazando por energías limpias. Así que, dado el avance que teníamos en el Ecuador sobre la materia, vemos ahí oportunidades de enlazarnos con la tecnología y los minerales bolivianos para que en el Ecuador se generen miles de fuentes de empleo alrededor de electrolineras, mantenimiento, reparación, mecánicas de vehículos eléctricos, readaptación de vehículos eléctricos actuales hacia vehículos actuales hacia vehículos eléctricos, y una infinidad de oportunidades también alternativas de transporte eléctrico, como los buses eléctricos o las bicis eléctricas, que bueno, empiezan a estar en boga en el mundo y que en el Ecuador no podemos quedarnos atrás. Lo que le llaman la cadena de valor del litio, ¿no? Ahora se habla de mucho acerca de eso, pero también en el ámbito político. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo del progresismo en la región? Hay algunos países que ya se alinean con esa tendencia ideológica. ¿Cómo le ven ustedes el hecho de que Bolivia mayoritariamente en las urnas a la gente haya salido a apoyar el progresismo? ¿Creen ustedes que esto también se replique aquí en el Ecuador? Claro que sí. Nosotros vemos que a pesar de que a veces hay momentos de confusión, en donde a veces quiere haber manipulación de la información con encuestas falsas, con datos falsos, con ataques. Hasta hace una semana acá decían que estaban empatados los candidatos, uno de los principales medios de comunicación de aquí de Bolivia. Pero el pueblo la tiene clarísima, ¿no? Sabe que el gobierno le dio estabilidad, seguridad económica, oportunidades de futuro, y que el gobierno simplemente se dedicó al odio, a la venganza,
a la rencilla, al codazo, a la persecución, y los ciudadanos no quieren broncas entre políticos o peleas de ese nivel. Lo que quieren es soluciones para sus problemas, y ese, creo yo, ha sido el principal criterio con el cual se pronunció el pueblo boliviano y con el que se pronunciará también el pueblo ecuatoriano con las listas 1 el 7 de febrero del 2021. Correcto. También en este cónclave internacional, usted señaló que mantendría conversaciones con autoridades de España, precisamente para tratar el tema de nuestros migrantes allá. ¿Se llegó a una conversación en esos temas, economista? Claro que sí. Nuestra primera preocupación es sobre la condición de salud de nuestros hermanos migrantes. Queríamos saber si están recibiendo la atención del sistema sanitario. El vicepresidente de España nos ha dicho que efectivamente teníamos acceso como migrantes al acceso del sistema de salud pública, pero también nos interesaba saber si este nuevo sistema de protección social, en donde se le asigna una renta, unos ingresos mínimos a los ciudadanos españoles, también podía cubrir a nuestros hermanos migrantes. Hemos salido satisfechos con la respuesta de que el esquema es inclusivo para los residentes en el país, lo cual evidentemente nos da una enorme mano y nos facilita el acceso a la protección social en España también para nuestros hermanos migrantes. Ya cuando estemos en el gobierno abordaremos otros elementos cruciales, como es la seguridad social, el empate de la historia laboral, la posibilidad de llevar los años de un lado al otro, mejorar el convenio que tenemos vigente y obviamente dar soluciones, insisto, concretas a nuestros hermanos migrantes. Correcto. Y vale la pena también ya entablar conversaciones a nivel internacional, llegar a preacuerdos si es posible en estos temas. Economista, vamos ahora, fijémonos un poco en el panorama nacional. Por acá se habla mucho acerca de las deudas que ha contraído el Estado ecuatoriano. El Fondo Monetario Internacional ha puesto su carta de intención y por cierto, es un acuerdo internacional que habrá que respetarlo, pero ¿bajo qué condiciones, si usted llega a ser presidente, estaría respetando este término con el Fondo Monetario Internacional? Mira, nosotros nos hemos reunido ya con el Fondo Monetario Internacional, les hemos enviado comunicaciones muy firmes desde la dignidad, desde la soberanía, de lo que creemos que podría haber sido un acuerdo con el fondo y que no lo fue. Hemos visto que el Fondo Monetario ha priorizado la salida de dólares del Ecuador, ha priorizado los despidos, los recortes, la disminución de los sueldos de los ecuatorianos, ha priorizado el mantener contentos a unos banqueros y a las élites millonarias que sacan su dinero del país, y ha querido inclusive pasarse sobre nuestra Constitución, que ordena que el Banco Central es parte de la función ejecutiva y no que debe ser un ente autónomo privatizado. Así que nosotros hemos mostrado nuestra molestia con el Fondo Monetario, pues no ha considerado nuestra realidad nacional, los acuerdos internacionales y las tendencias que ellos mismos están escribiendo. Yo recibo todas las publicaciones del Fondo Monetario todos los días porque ese ha sido mi área de especialización, y lo que escriben en sus estudios académicos es totalmente lo contrario a lo que están implementando en el Ecuador. Así que vemos que ahí más bien hay una agenda que busca apoyar políticamente a un gobierno que ha pactado con la banca, con los banqueros, y no con rigurosidad, con criterio científico y técnico y responsable, solucionar los problemas de las familias ecuatorianas. Así que nosotros no vamos a respetar ese acuerdo firmado con el FMI. Nosotros haremos nuestro propio plan desde la soberanía, desde la dignidad, que atienda a las familias ecuatorianas, y si el FMI quiere apoyar nuestro plan, pues bienvenido a ese apoyo. ¿No teme usted que el Fondo Monetario Internacional deje sin el préstamo de dinero al Ecuador? ¿No afectaría esto, según sus cuentas, a la economía ecuatoriana? Mira, no, según mis cuentas no. De los 6.500 millones acordados con Moreno, 4.000 se deben desembolsar hasta diciembre. Veamos si el gobierno de Moreno cumple todas las condiciones que ha establecido el FMI para el segundo desembolso de 2.000 millones de este diciembre, pero luego el resto de desembolsos son montos bastante pequeños, no son desembolsos grandes, son chiquitos de a 200, de a 300 millones, con lo cual eso no es una amenaza para el Ecuador. Nosotros sí contamos con recursos, lo que no ha habido aquí es la prioridad adecuada, y nosotros sí vamos
a tener las prioridades en el lugar correcto, que es preservar el dinero dentro del Ecuador, apuntalar para que solucionemos los problemas de las familias ecuatorianas, que solo será posible con una victoria contundente por la lista 1 cuando recuperemos el futuro el 7 de febrero. Correcto. Ahora, economista, tengo que hacerle algunas preguntas que desde ayer que empezamos a promocionar esta entrevista, empezaron a llegarnos algunas de esas inquietudes. Una, los servidores públicos que fueron despedidos por el gobierno nacional a pretexto de una ley humanitaria, a pretexto también de la carta de intención, ¿qué les pasará a ellos? ¿Se les recuperará sus cargos? ¿Se les dará empleo a estas personas que fueron despedidas? Incluso en tiempos de pandemia, algunos tuvieron que dejar sus cargos. ¿Cuál es la propuesta suya? Mira, yo conozco a muchos compañeros servidores públicos que estaban cumpliendo su trabajo, inclusive funcionarios del sistema de salud que trabajaban justamente en la planificación de cómo usar los recursos sanitarios, hospitalarios, las medicinas para poder ayudar a más gente. Y sin embargo nos despidieron porque dijeron que no había que planificar, que aquí había que simplemente improvisar. Y eso es lo que ha terminado ocurriendo a nuestro país. Son 3.680 funcionarios solo del sistema de salud que se despidieron en el 2019. Este año han sido más. A un recorte generalizado, nosotros no creemos en los despidos porque es pérdida de capacidades de las personas que en el desempleo se ven con problemas hasta psicológicos, de salud mental. Y segundo, el Estado tiene esas capacidades. Gente formada en buscar soluciones en la administración de lo público, en el atender a la ciudadanía con calidad y calidez, que luego los pierde al desempleo. Nosotros vamos, que se me escuche bien, vamos a reincorporar a los servidores públicos despedidos porque nuestros estados tienen que estar al servicio de la gente con profesionales capaces que estén dispuestos a jugarse la vida como lo han hecho muchos servidores del sistema de salud por nuestros hermanos ecuatorianos, peor aún en un momento tan duro como la pandemia. Y aquí cae por su propio peso una pregunta: ¿cómo financiará usted todo este programa de devolverles el empleo y de crear y generar empleo aquí en el país? Insisto, como te digo, el Ecuador sí cuenta con recursos suficientes para avanzar en devolver la dignidad a las familias ecuatorianas, para apoyar en reincorporar en el empleo público, pero también para sostener el empleo de la pequeña y mediana empresa que ha visto que mucha gente se ha despedido sin pagar la liquidación. Entonces nosotros vamos a tener una política pública agresiva de trabajo, yendo al trabajo digno universal. Nosotros sabemos cómo conseguir los recursos, porque insisto, no ha sido un problema de falta de dinero, sino de falta de prioridades. Yo te voy a contar una historia. Yo trabajaba antes en el Observatorio de la Dolarización, un espacio en donde analizábamos las cuentas financieras del Estado, de los bancos, etc. Y detectamos que había 2.000 millones de dólares que no cuadraban. Y resulta que descubrimos que el gobierno, cuando nos decía en medio de la pandemia, cuando la gente estaba muriendo y sus cuerpos estaban en las calles, en bolsas o en ataúdes de cartón, decían: no hay plata, no hay ahorros, no hay liquidez, no hay reservas, se llevaron todo, ni sé qué. Mientras ellos nos decían eso en cadena nacional, mientras la ministra de Salud renunciaba diciendo que el ministro de Economía no le dio ni un centavo para atender la emergencia, estaban prepagando anticipadamente 2.000 millones de dólares de deuda externa. 2.000 millones de dólares, eso era suficiente y bastaba para poder cumplir todas las obligaciones salariales, todas las transferencias de los gobiernos locales, todos los pagos de universidades a los becarios, todos los sueldos atrasados a mis compatriotas. Así que aquí sí había plata, lo que no había prioridad, no había corazón, no había alma, y eso es lo que nosotros vamos a devolver al pueblo ecuatoriano. En el mismo ámbito económico, la consulta, se habla acerca de que la banca ha controlado durante estos últimos años, ha cogobernado con el presidente Lenín Moreno. ¿Va a haber regulaciones en este tema, tomando en cuenta que incluso por decreto se estaba liberando las bandas de lo que tiene que ver a los intereses de la banca? ¿Va a haber control en su administración sobre el tema bancario? Claro que sí, con nosotros vuelve la regulación, en donde el Estado no se deja maniatar por unos banqueros que simplemente por negociar votos en la asamblea le tienen a un presidente secuestrado y que han venido gobernando en los hechos.
Nosotros vamos a volver a regular y controlar a la banca. Vamos a tener una superintendencia no que esté al servicio de los banqueros, sino que esté al servicio de los depositantes, de los ahorristas y de los deudores. Vamos a bajar la tasa de interés más grande, que ahorita es del 30%, para que baje al 15%. Vamos a abrir líneas de crédito a través de la banca pública y las cooperativas para llegar a los sectores más vulnerables de nuestra patria por $1.000 millones en el corto plazo. Vamos a establecer controles para que esos débitos que a la clase media ecuatoriana los banqueros les debitaban $4 o $5 sin que la gente supuestamente se dé cuenta porque habían dicho alguna vez por teléfono, vamos a hacer que eso se devuelva y vamos a prohibir todas esas comisiones y débitos indebidos. Nosotros representamos a la familia ecuatoriana, al trabajador ecuatoriano. Nosotros somos trabajo, futuro y dignidad. Y yo, como Andrés Arauz, en la lista 1, les garantizo que vamos a poner en orden a los banqueros. Correcto, economista. Brevemente, unas consultas políticas nada más. El Consejo Nacional Electoral el día de hoy sacó el listado de los partidos y binomios que ya están en firme. UNES no asoma en la lista. ¿Qué pasa todavía? ¿Qué sucede? Estamos esperando ya una decisión final del Tribunal Contencioso Electoral. Nuestros análisis jurídicos nos determinan que eso va a ser archivado, la queja que se presentó en contra de nosotros, la impugnación. Así que estamos esperando ya muy pronto, en las próximas horas, que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie y finalmente eso quede archivado y podamos avanzar para constar en la papeleta electoral. Nuestra propuesta es esa, es de intercambio de ideas, de debate, de planes, y para eso vamos a presentar este día lunes el Wikiplan, un plan de gobierno participativo con la gente, construyendo la democracia activamente, aprovechando las tecnologías de información. Recordemos que antes de la pandemia no solíamos hacer estas conferencias de Zoom para dar entrevistas, pues así mismo ha cambiado el mundo en el ámbito tecnológico y ahora podemos construir planes de gobierno con la gente, desde el celular, desde su computadora, y de esa manera lograr una democracia mucho más cercana a sus mandatarios. Correcto. Confírmeme o desmiéntame una información que está en redes sociales. El hecho de que usted hará todo lo posible porque Rafael Correa regrese al país. ¿Bajo qué condiciones o qué circunstancias se tendrían que dar para que eso suceda? Por favor. Mira, mi pronunciamiento ante la agencia EFE que me hizo la pregunta fue claro. Y yo dije que Rafael Correa es un ciudadano ecuatoriano. Tiene el derecho de retornar a su patria como cualquiera de nosotros. Una vez que la justicia haya subsanado las sentencias o la sentencia que tiene en su contra la una y la otra la orden de prisión, cuando jueces independientes, sin la presión política de este gobierno que los ha amenazado, ha chantajeado, ha presionado, solitos van a decidir que Rafael Correa ya no tenga esas órdenes preventivas y pueda volver a su patria. Correcto. Por agenda nada más, ¿cuándo regresa usted al país, economista? Nosotros estamos volviendo de forma inmediata ya al Ecuador. Tenemos una última nueva reunión con el presidente Arce y luego de aquello evidentemente nos reincorporamos a la patria para poder retomar las conversaciones en todas las provincias del Ecuador. Correcto, correcto. Economista, yo quiero agradecerle mucho por su tiempo, por haber compartido estas palabras con nuestra audiencia de Radio Pasión y también en nuestras redes sociales. Quedan otros temas que seguramente en el transcurso de campaña electoral y también de las entrevistas, sin duda lo lograremos abordar más profundamente. De todas formas, economista, allá suerte en Bolivia y un buen viaje de retorno acá al Ecuador. Muchísimas gracias, Gonzalo. Simplemente unas palabras finales a los ecuatorianos. Por supuesto, seguro. Yo soy Andrés Arauz, estoy consciente de los problemas de las familias ecuatorianas, de la angustia que estamos viviendo en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis económica. Vamos a dar soluciones. Por ejemplo, vamos a declarar en emergencia el riego para que podamos desde nuestro primer día de gobierno empezar a dar soluciones a nuestros productores del campo, al sector agrícola, a nuestros hermanos indígenas que se dedican a la producción de alimentos. Y nosotros vamos a hacer ese reconocimiento para que el agua nuevamente sea democratizada, para que podamos tener riego en cada unidad productiva y podamos mejorar la situación. Yo les invito a todos a recuperar el futuro. Estamos viendo que sí hay una opción de esperanza, que nos devuelva la dignidad de trabajo, de futuro. El 7 de febrero de 2021 estamos en la lista 1. Gracias, Gonzalo.
Gracias a usted, economista, gracias por esos mensajes también, y dar a conocer su plan de trabajo para las próximas, durante su campaña electoral. Economista, le agradezco mucho, estaremos pendientes de su regreso y por supuesto también del ámbito político de lo que usted cumpla aquí en el país. Muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces el economista Andrés Arauz, candidato presidencial por la lista 1, Centro Democrático, y también por supuesto la Unidad por la Esperanza. Muchas gracias.